Es necesario que usted cargue su Biblia. No es que suceda algún problema si usted no la anda, pero debería traerlo de la iglesia, ¿verdad? Amén. Sería Mateo capítulo 23. Si se recuerda, ¿verdad? Hablábamos de que Jesús le reprende a los fariseos y les dice: las prostitutas y los publicanos van adelante que ustedes, le decía a los fariseos. Hemos estado hablando de los fariseos un montón. Y oiga, son personajes que se les da bastante. Jesús los reprende bastante. ¿Por qué? Porque siempre ellos con las leyes humanas, ya le voy a explicar esto de las leyes humanas, oiga, querían tratar de controlar la iglesia, bueno, no digamos la iglesia, sino que las personas que estaban a cargo de ellos. En una parábola Jesús le hace ver: a ustedes se les dio prácticamente la viña. Él hablaba de una viña, para que ustedes la trabajaran y cuando el fruto estuviera listo se la dieran al Señor de la viña. Entonces, pero no dice, se adueñaron de la viña, pensaron que era de ustedes. Y poníamos el ejemplo cuando los pastores piensan que cada hermano de la iglesia le pertenece. A ustedes de mi iglesia, no se puede ir para otra iglesia. Yo siempre digo acá, al contrario, usted se puede ir a la iglesia que quiera, pero siempre digo, tenga cuidado que su corazón sea edificado. Porque si usted se va a una iglesia peor que esta, no salió de nada, hermano, ¿verdad? Entonces usted tiene que buscar algo diferente. Entonces ahora acá en este capítulo 23, Jesús está dando también otra recomendación. Lo tienen todos. Vea lo que dice ahí capítulo 23. ¿Tiene un tema, hermano? ¿Cómo dice? Vea lo que dice el tema de mi Biblia. Jesús previene en cuanto a los líderes religiosos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: el 2 ustedes. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, vamos al 5 todos juntos. Repitamos el 5 que se me perdieron ahí. Dice filacteria. Dice: antes hacer extienden los flecos de sus mantos. Oremos. Padre, gracias, Señor amado, por este privilegio que tú nos das. Nos permites estar en la iglesia, permites a mis hermanos que lleguen, Señor. Oro, Padre, para que hables a sus vidas, que hables a sus corazones, Señor. Es necesario que cada uno de nosotros seamos edificados. Es necesario, Padre, que tú edifiques, Señor, el corazón de mis hermanos. Tu palabra dice que si tú no edificas la casa, en vano, Señor, trabajamos nosotros. Si tú, Señor, no formas el corazón de cada uno de mis hermanos, el corazón de cada uno de nosotros, en vano hacemos lo que hacemos en este lugar. Es necesario, Padre, que tu palabra genere vida, que tu palabra cree vida en nosotros, Señor. Hay hermanos con sus corazones tristes, angustiados. Padre, cada hermano necesita de tu vida, necesita de tu luz. Señor, clamamos por tu misericordia. Padre, que tu gracia pueda estar en nuestras vidas todos los días. Edifícanos en el nombre de tu Hijo amado, Padre, y que cada hermano también pueda ser un edificador. Señor, que nos encarguemos de edificar corazones, de levantar corazones con tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándome, Padre, para transmitir esta palabra. Amén. Puede sentarse, hermano. Fíjense de que Jesús, como le digo, siempre él reprende al fariseo, pero hermano, no es que Jesús los odiaba, porque alguien dijo Jesús odiaba a los fariseos. No, hermano, él no los odiaba, sino que Jesús reprendía la forma religiosa de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, como conocedores de la ley, óigame, tenían tanto, pero tanto cuidado. Ellos decían en no ofender el nombre de Dios. Ellos, óigame, fíjese que la palabra de Dios es una palabra impronunciable, un nombre impronunciable le llaman, porque solamente eran consonantes y se podría decir como Yahweh. Entonces, para ellos decir esto es un nombre tan sagrado que ellos empezaron a decirle Elohim, Elohim,
Nisi, no decían el nombre, porque si ellos decían el nombre, en la ley había algo que decía que no teníamos que decir el nombre de Dios en vano, no teníamos que poner a Dios en vano. Entonces ellos, basados en esa parte de la ley, ellos pronunciaban otro nombre con tal de no decir Yahweh. Entonces hasta ese punto, porque ellos decían, si yo hago esto, yo estoy profanando el nombre de Dios. Incluso la escritura, para escribir el nombre de Dios, ellos estaban escribiendo, los escribas quitaban esa pluma que habían usado para poner otras palabras, agarraban una nueva y escribían el nombre de Dios, porque ellos decían, es tan santo el nombre de Dios que no puedo escribirlo con esta pluma que ya la usé para escribir otras cosas. Hermano, ese era un punto pero bien fuerte. Incluso hasta para leer la Biblia o la Torá, ellos se purificaban, se lavaban las manos exageradamente, se cambiaban de ropa. Ellos pasaban en un proceso ritual de purificación para poder agarrar la Biblia o la Torá. Bueno, no había Biblia, eran los rollos, y poderlos leer. Y no pasaba cualquiera a hacer esto, hermano. Era un punto pero tan cuidadoso. Algo que le digo, nosotros en ese estamos bien descuidados, ¿verdad? La Biblia no sabemos dónde está toda despedazada. Oiga, hermano, ellos decían, tenían que tener una mente limpia para poder leer la Biblia, la Torá. Y nosotros, ¿verdad?, con una mente sucia muchas veces, que todavía contradiciendo la Biblia, usted a veces quiere encontrar contradicciones en la Biblia, ¿se ha fijado? Usted quiere encontrar algo para contrarrestar lo que el pastor dijo, para contrarrestar lo que la Biblia está diciendo. Mire, la Biblia dice que usted tiene que dejar padre y madre y tiene que buscar al Señor. Y él, no es cierto, y buscamos querer contradecir eso. Está en la Biblia, hermano. Y así cada cosa, pero el punto ¿cuál era? El punto era que Jesús acá viene y ahora le dice a los discípulos, dice, y a la gente que estaba ahí, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué era la cátedra de Moisés? Hermanos, óigame, era como una clase, digámoslo así, le voy a poner el ejemplo, una clase en donde empezaban a discutir, oiga, la ley de Jehová, empezaban a discutir la ley. Mire, yo no sé si usted conoce hermanos que se sientan a discutir la palabra de Dios. Mira, ¿y para vos qué es amar al prójimo? Y empieza, oiga, le argumentamos esa frase, amar al prójimo. ¿Para vos qué es amar a Dios? Mira, para mí es ser servidor, ponerme un uniforme. No, para mí es venir al culto. ¿Usted qué piensa que es amar a Dios, hermano? Mire, está el gran mandamiento, ¿verdad? El gran mandamiento, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo. Hermano, ese era el gran principal, quizás grande y primer mandamiento de Dios, amarlo a Dios. Y oiga, y esa parte la discutimos, nos sentamos a discutir esto. Hay hermanos que dicen, no, pero es que este es de una manera, no, pero es que este es de otra. Hermano, empezamos a discutir y a contradecirnos, y cada quien empieza a hacer como piensa. No es que yo así pienso, así lo voy a hacer. Entonces, acá Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Óigame, el escriba era el que se encargaba de transcribir, por eso es el nombre escriba. Tenía un libro, tenía digamos una copia, iba leyendo y lo iba pasando. Ellos se encargaban de reproducir los rollos. Ahora que hay, ahora hay una imprenta, tienen ya la base, ¿verdad? Y van sacando cantidades de Biblias. En aquella época no, ¿qué era, hermano? Se sentaba un hombre a escribir e iba leyendo y escribiendo hasta que hacía otro rollo luego, y así. Eso era, hermano, era una profesión hacer esto. El escriba tenía que conocer varios idiomas, el griego, el hebreo, el arameo, el latín, no le digo porque todavía no existía, pero tenía que conocer tanto idioma para poder hacer esto. No era cualquier persona. Entonces dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Ellos eran los intérpretes de la ley. Hermano, y ellos a esa ley de Moisés, las leyes civiles, los 10 mandamientos, más los mandamientos o las leyes civiles, le habían agregado, yo le dije, ¿cuántas leyes más? 603, 606 leyes más. Entonces habían aumentado al grado que usted para comer, si usted no se lavaba las manos para comer, ¿cuántos comen sin lavarse las manos? Ay, no, el pastor que está preguntando, óigame, en esa época era pecado que usted no se lavara las manos para comer.
Porque si usted no se lavaba las manos, usted estaba contaminándose y contaminaba el espíritu. Mas Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que come, sino que lo que sale, ¿verdad? Entonces, hermano, a usted no le contamina que le diga, mire hermano, usted me cae mal. Eso a usted no le hace daño. Pero hace daño que usted diga, mire hermano, yo usted ni lo soporto ni lo quiero ver. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esa era la cátedra de Moisés. Ellos se sentaban a dialogar, a pelear de esto. Ellos decían a los escribas, pero mira, escriba, no pongas esto, porque esto ¿cómo lo vamos a interpretar? Entonces, hermano, ellos trataban de interpretar. Fíjense que estoy viendo esto de la nueva ley que ha salido, ¿verdad? Para los inmigrantes que tienen documento humanitario y asilo político. ¿Alguien leyó ya eso? Que está angustiado, ¿verdad? Le voy a decir algo. Dios tiene el control, hermano. Y no hay ley que no exista que Dios no haya permitido. Entonces, estoy viendo esto, hermano, esa ley que dice que el que tiene permiso humanitario, pues al terminar su permiso, pues ahí se quedó y tiene que regresar a su país. El que tiene permiso por cura médica, depende de la situación, pues se lo va a tener, si no, pues igual lo mandan. Y así, pero ¿sabe qué? Aparece un dice, mire, pero a estos permisos, le digo, a esta ley se le contrapone otra ley. ¿Sabe usted cuál es? La ley de la Unión Europea. Entonces, como que si una ley ya está dada, pero a esa ley la debate o la contradice otra ley. Entonces, ese era el punto. La ley decía, amarás al Señor con todo tu corazón, y los fariseos y los escribas tenían que inventar algo, decir, pero ¿de qué manera hay que amar a Dios? Entonces, mire, amémoslo viniendo al culto todos los días. Amémoslo trayendo ofrendas a la iglesia, amémoslo poniéndonos uniformes, amémoslo yendo a evangelizar. Entonces empezaron ellos a decretar puntos para decir que de esta manera estaba amando a Dios. Entonces a esto se le llamó, hermanos, leyes humanas o religión. ¿Por qué? Porque muchos empezaron a ejecutar cosas o hacer cosas dentro de la iglesia físicamente, pero en realidad no amaban a Dios. Porque amar a Dios, ¿qué significa, hermano? El primer mandamiento. Ame a su prójimo. ¿Cómo usted representa el amor? Yo les decía hace unos días, ¿cómo representa el amor, hermano? Cuando usted le decía a su novia, ¿verdad? Te amo, mi amor. Usted se lo hacía manifiesto de una manera física, ¿verdad? ¿Cómo? La llevaba a cenar. Amén. ¿Alguien lleva a alguna desconocida a cenar? Hay una muchacha, mira, ¿la quiere invitar a cenar? Bueno. ¿Alguien lo hace así? No, ¿verdad? Le van a decir abusivo. No, hermano, ¿por qué no lo hace? Porque, ¿y a quién es? Voy a invitar a alguien que conozco. Entonces, hermano, el amor se hacía manifiesto de esta manera, trayendo regalos, trayendo flores, chocolates, ¿qué más? Entonces, querían decir ellos, si tú amas a Dios verdaderamente, tu servicio para Dios va a ser verdadero. Si tú amas a Dios verdaderamente, al prójimo tú lo vas a respetar. Pablo dice, no se haga alto concepto de usted mismo sobre otro hermano. O sea, no se crea usted más que otro hermano. Si usted es doctor, ingeniero, arquitecto, abogado, lo que sea, y el hermano que está al lado mío, él limpia baños en un lugar. Usted no es mayor que este hermano. Porque eso es lo que está diciendo Pablo. No se haga mayor usted. Entonces, óigame, Jesús dice acá, se sientan los escribas y los fariseos y ellos empiezan a discutir prácticamente esa ley. Y después dice, así que todo lo que os digan, que guardéis, ¿qué dice, hermano? Guardarlo. ¿Por qué? Porque ellos le estaban diciendo, ama a Dios, hermano. Es malo que alguien le diga que ame a Dios. Pero usted dice, no, no es malo, pero es malo de donde vino, quién se lo dijo, ¿verdad? Imagínese, llega un borracho, usted va caminando en un borracho y dice, Señor, usted tiene que amar a Dios y tiene que respetar a su esposa y no tiene que andar con otra mujer. ¿Cómo lo tomaría usted, hermano? Y este bolochuco que le está diciendo. Si se lo dijera el pastor o otra persona, pero este bolo me está diciendo que debo respetar a mi esposa. Hermano, entonces Jesús les está diciendo esto. Oigan, dice, hagan lo que ellos les dicen. ¿Por qué? Porque lo que les estaba diciendo era bueno. Lo que les estaba diciendo era correcto. Los fariseos, oiga, ellos podían ser quizás muy religiosos, pero les enseñaban a amar y a respetar. Les decía, respete a su prójimo. Ellos les enseñaban a traer los sacrificios al templo como estaba estipulado. Y la gente, oiga, hermano, de cierta manera lo atendía. Entonces Jesús les dice, así que todo lo que ellos les digan, guardadlo. Y dice, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No, que ni el pastor ora y voy a orar yo.
Y el pastor le está diciendo, ora hermano. ¿Quién ora por sus hijos? Le dicen, amén, pastor. ¿Quién ora por su familia? Amén. ¿Y usted, pastor, ora por mi familia o por su familia? No, yo no oro. Entonces, ¿por qué voy a orar yo? Bueno, pareciera que esta es una contradicción, ¿verdad? Hermanos, óigame, Jesús les está dando las recomendaciones, les está diciendo, hagan esto, vayan allá, vayan acá. Hermano, y oiga, si el pastor, usted dice, mire, pero es que este pastor no ora y él nos está pidiendo que oremos. Yo le digo, hermano, si yo le pido a usted que estudie y el pastor no estudia, ¿cómo lo tomaría usted? Como que el pastor no estudia, voy a estudiar yo. Vaya a la universidad, hermano. ¿Y usted por qué no va, pastor? Pedirle que vaya a la universidad a usted, de parte mía, no es malo para usted, hermano, si usted tiene las posibilidades. Hermano, vaya a prepararse, estudie. Yo le decía a unos muchachos por acá, mire, estos jóvenes que están acá, que han llegado a este país, tienen la oportunidad de estudiar, la oportunidad que algunos de nosotros no tuvimos. Pero ¿sabe qué? Crecen, van a la escuela, ah, es muy pesado, mejor me acompaño. Me acompaño todavía. No dice mejor me voy a casar, no, me acompaño. Hermano, vea la gran proyección futurística que tienen, ¿verdad? Acompañarse, las niñas salir embarazadas, si lo atrapé y no me va. Esas son las proyecciones, yo digo, del futuro que tienen. Hermanos, óigame, no es este el punto es, hermano, estudien y se enojan con papá, hijo, estudiar, ay, mi mamá no sabe nada, que ella no va a la escuela, no sabe lo difícil que es, allá en su país era diferente, aquí, hermano, y le sacan a uno una historia exagerada, cuando el pastor dice, hermano, ore, venga al culto, el pastor no sabe qué difícil es venir al culto, a mí no me han pagado, no tengo, hermano, yo solo le dije, venga al culto, el resto dígaselo a Dios. Rebónele a Dios, dígale, Señor, yo no quiero ir porque no. Dígaselo a Dios, hermano. El trabajo del pastor, ¿cuál es? Decir, hermano, busque de Dios. Hermano, instruye a sus hijos en los caminos de Dios para que cuando sean grandes no se aparten de los caminos de Dios. Empújeles a esos muchachos que vayan a la iglesia. Aunque usted no vaya, pero usted empújelo. Y el niño le sigue, ¿usted por qué no va? Cállese y váyase al culto. Basta. Mira, hijo, fíjate, es que yo me siento un poquito triste. Empieza a explicarle al bicho, pues yo también estoy triste como mamá. Y tampoco él quiere ir al culto porque está triste igual que la mamá. Hermano, entonces Jesús dice, hagan lo que ellos les piden que hagan. Ellos les dicen, respeten a Dios, respétenlo. Ellos les dicen, ame al prójimo, ámelo. Ellos le dicen, traiga su sacrificio, pues lleve el sacrificio, guarde la ley si era, o la fiesta, pues guárdelas en ese momento. Si él le dice, mire, lleve la ofrenda, pues lleve la ofrenda. Hermano, lo que les decía, Jesús le estaba diciendo, hágalo, pero no hagan lo que ellos ven, no, lo que ellos hacen, no vean el mal comportamiento de ellos. Hermano, y usted ve el fenómeno actual, ¿verdad? Ay, mire, pero es que ese hermano es un mal cristiano, yo mejor no voy al culto. Entonces ahora pareciera que somos cristianos conforme a la persona que está al lado que es cristiana. Hermano, la Biblia está diciendo, usted sea cristiano por sí mismo, porque usted tiene una convicción de fe. Usted sabe a quién ama. Usted, oiga hermano, no está caminando por el hermano que está caminando torcido. Usted está caminando por usted. Mire, cuando usted ora por sus hijos, cuando usted hace una oración, la hace por sus hijos, el Señor, mis hijos. Y muchas veces ora, Señor, el hijo del hermano fulano. Muy poco lo hacemos por los otros, sino que por su hijo que está orando. Entonces, hermano, ¿qué está diciendo la Biblia aquí a través de Jesús? ¿O qué está diciendo Jesús? Está diciendo, no haga la obra de ellos, mas haga lo que le pide, porque lo que le está pidiendo es bueno. Ve lo que dice el 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Hermano, ve, ayer otro punto. Mira, a la gente le pedían totalmente santidad. Tenía que llegar al templo, cuando Jesús llega al templo y dio vuelta a las mesas de los cambistas, era porque a la gente le obligaban a comprar la ofrenda que se llevaba ahí, le obligaban a comprar los becerros, le obligaban a comprar, hermano, hacer todo ahí. Incluso venía gente de afuera y como traían monedas de otros lugares donde vivían, ya había monedas, les obligaban a cambiarlas ahí en el templo. Y después de que cambiaban la moneda, con ese dinero tenían que ir a comprar el animalito que tenían que ofrecer como sacrificio. O sea que no era así que usted llega, bueno, dicen que en El Sabor usted puede llegar con dólares, pagaba con colones, ya no hay colones. Aquí dicen que antes se pagaba, todavía podía pagar con liras y con euros. Se acabaron las liras o se lo quedaron los euros. Pero allá era igual, allá usted no podía pagar con dos monedas, una sola era, ¿no?
Era una sola moneda y usted tenía que cambiarlo obligatoriamente. ¿Y dónde estaba la estafa? En el cambio. Digamos, usted tenía que dar no sé cuántas monedas por el chequel, que no sé, eran dracmas en aquella época. Tenía que cambiar, hermano. Y le pagaban lo más poco que podía. Usted gastaba tanto de su dinero por poco dinero que le daban para un animalito. O sea, era una estafa todo esto. Entonces Jesús de esto se enoja y él dice, oiga, pero estos hombres que eran tan religiosos, dice acá, porque atan cargas, le dicen a la gente, hagan esto, compren aquí, compren allá, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, hermano, fíjese que lo general de un religioso, ¿cuál es? Vaya al culto, niño o niña, salir al infierno si no busca de Dios. Y usted, esa persona que la mandó a la iglesia, nunca la ve en la iglesia, ¿verdad? Ese era religioso, hermano, pero en este caso, acá le decía, hagan esto, hagan aquí, hagan allá, lleven por aquí, lleven por allá, perdonen, quítese el manto de él. Mire, hermano, el manto en aquella época era una cosa, pero tan primordial. Por eso Jesús dice, al que te quite tu manto, ¿qué dice? Dale también, ¿qué? La túnica, la toalla que tengo la túnica. Dale también la túnica al que te pide el manto. ¿Por qué? Quitarle a alguien el manto era, hermano, era un delito. Entonces dice, el que te quite el manto, dale también la túnica. O sea, le está diciendo, no te pongas a pelear con él. Entonces muchas veces ellos obligaban a las personas que dieran de su bien. Digamos, tenía 2 vestidos, comparta con el que no tiene. Y el fariseo, por lo general, ellos tenían provisión tanta. Tenían 2 vestidos, pero ellos no compartían con nadie. Ellos veían al enfermo o al pobre, ellos no le daban nada al pobre, pero le decían a la gente, ayúdenle a los pobres. ¿Ha oído eso, hermano? Mira, hay unas grandes críticas para los pastores, ¿verdad? Dicen que el pastor, dicen que es rico, dicen los pastores, le piden a la gente que le ayude a los pobres. ¿Por qué no le ayuda al pastor? Si él es rico, lo hemos enriquecido con tantos diezmos y ofrendas. Entonces la gente dice, ayude al pastor mejor. Entonces pareciera que es lo mismo. Entonces el fariseo decía, mira, ayúdale al pobre. ¿Y el fariseo? Cuando usted mire la historia del buen samaritano, ¿qué dice del buen samaritano? Pasó un sacerdote, pasó un levita y nadie le ayudó. ¿Quién le ayudó, hermano? Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba la ayuda del fariseo? ¿Dónde estaba la ayuda de estos hombres para los pobres? No existía. Por eso Jesús los reprende. Siga bajando, vea más adelante. Entonces dice, antes hacen todas sus obras para ser, ¿qué dice, hermano? Para ser vistos. Mire, al religioso le gusta que lo vean, hermano, que ora, ¿verdad? Le gusta que lo vean, que hace buenas obras. Le gusta que lo vean, que es compasivo. Le gusta que lo vean, que es bien, pero bien cristiano. Siga leyendo. Antes bien dice, hace todas las obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan, ¿qué dice, hermanos? Sus filacterias. La tiene ahí, hermanos. Quiero que vea esta parte de las filacterias. Ya le vamos a poner la imagen. Fíjese que las filacterias eran unas cuerdas de cuero. ¿Lo tenemos, hermano? Póngamelo, por favor. Si no, el tiempo se nos va. No, esas son las cajitas. Ya vamos a hablar de eso. La filacteria es la parte, una como tipo cuero, ensanche eso, hermano. Ve el brazo de este hombre. Se nos ha puesto difícil eso. Ok, ve el brazo de este hombre, hermano. Logra ver esa franja negra, no es tatuaje, hermano. Usted creo que se tatúa en línea, pero no es tatuaje. Ellos se lo enrollaban en las manos y ahí estaba escrito en el brazo, en la mano el brazo estaba escrito, es prácticamente la ley de Moisés. Entonces ellos dicen, ensanchan sus filacterias. Ensancharla tenían una medida exacta que tenía que tener la filacteria. Pero ellos, para que lo vieran, que eran religiosos, las hacían más grandes, para que se las vieran, como cuando usted, ¿verdad?, anda un anillo de oro, pero es delgadito. No, es que a mí me gustan los gruesos de oro. ¿Para qué le gustan los gruesos de oro, hermano? ¿A quién le gusta una cadenita delgadita de oro? Uy, no, man, a mí no me dé eso, a mí deme una de esas
que si me la quieren arrancar no pueden, me ahorcan con ella. Esa que ahora me la jalan y se rompió. Entonces, es un ejemplo. Póngame la imagen, hermano, no me la quite. Entonces, ¿qué sucede? Dice que ellos ponían esas filacterias, eran pero exageradas, eran gruesas. Tenían una medida, pero ellos las hacían anormales. Las hacían más grandes para que les vieran. Entonces cuando Jesús dice esto, ellos con eso estaban demostrando la religiosidad que tenían, lo cuánto ellos amaban a Dios, supuestamente. Entonces dice, lo hacen más grande. Vea lo que sigue diciendo. Dice, antes hacen todas sus obras para que sean vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Fíjese que el fleco de su manto, yo no sé, ¿cuántos han visto judíos por acá en el camino alguna vez? Ellos cargan en su ropa, les salen unos hilitos. Hermano, esos hilitos, óigame, para ellos eso tenía que ser, entre más largo pareciera que era más visto. Era alguien que, hey, mira, este es muy religioso. Algunos, los más religiosos, se dejan crecer, hermano, de acá de las patitas, los policías, los enrollan. Para ellos, hermano, esto es una cuestión de que ellos son totalmente devotos, pero devotísimos, así de lo que ellos creen. Y usted lo va a ver hasta los niños, porque los niños estos son consagrados. A veces niños pequeñitos de 8, 9, 10 años ya van creciendo sus cabellos, porque eso indica que este niño es consagrado a continuar, ¿verdad?, lo que sus padres creen. Entonces para ellos hacer esto es como un símbolo de religiosidad, un símbolo de pureza, y ellos hacen esto. Ahora, hermanos, en realidad, cuando el Señor dice de que usted y yo tengamos su palabra en nuestras mentes, óigame, póngame el otro, hermano. Vea lo que tiene este hombre acá en la frente, tiene algo. No se logra ver bien, hermano, se nos cubre. Ponga el otro, por favor. Son esas cajitas, eran de cuero, hermano, y adentro también estaban unos rollos chiquititos, y esas cajitas se las ponían aquí, mire, en la frente. Usted no pudo ver bien el otro, pero antes de hacer la oración que ellos hacían, se enrollaban las filacterias, se ponían la cajita esa, y ellos empezaban a adorar a Dios. ¿Por qué? Váyase al libro de Éxodo, Deuteronomio, perdón, no me pierda Mateo. Fíjese que en Deuteronomio, capítulo 6, ahí hay algo, solamente vamos a tomar el versículo 8. Porque está hablando acerca de la ley de Dios, que dice de que la íbamos a poner en el corazón de los jóvenes. Y dice, veamos desde el 6, hermano. Deuteronomio 6, versículos 6, 7 y 8 vamos a leer. Ahí está, mira, él lo tiene puesta el caballero en su... Ok, lo tiene. Vea lo que dice el 6. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Entonces, de ese punto ellos usaban algo que es la mantita esta que sale en los hilos, hermano, porque para ellos esa era parte de su significado. Luego sigue diciendo, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8. Y la atarás como una señal en tu mano, la filacteria, y estará como un frontal. Entonces era ponerse esa cajita acá. Ellos lo tomaron literal. Ellos tomaron literal esto, que hasta el día de hoy ellos lo siguen haciendo. Ellos lo siguen haciendo como se hacía desde aquella época. Poner la cajita, enrollarse la filacteria, ponerse el vestido, colgaban los hilitos. Hermano, era algo normal por ellos. Sigue leyendo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Usted va a la casa de un judío, en la casa de un judío en la entrada hay pegado un cofrecito y adentro está un rollito, eso se llama el mezuzá, eso está ahí. Y en la casa de un judío está ahí porque aquí dice que ellos tienen que tenerlo escrito ahí. Hermano, pero ahora en realidad, ¿qué les estaba diciendo Jesús? ¿Qué cree usted que le estaba diciendo Jesús de todo esto, hermano? Que la palabra de Dios tenía que estar aquí, hermano. ¿A dónde? Aquí adentro. Adentro, en su mente, hermano, en su cabecita. Pero ellos lo tomaron literal, y no es que estén mal, no, hermano, usted habla con ellos conocen todo esto. Pero usted ve ahora a nosotros, le pregunto, hermano, la palabra de Dios está en su mente. Sí, pastor. Yo me acuerdo de esto. ¿Se acuerda de todo? Sí, pastor.
Hermano, pero ahora le pregunto, ¿qué hace la palabra de Dios en su corazón? Cuando dice, la pondrás en tu corazón, la pondrás en tu mente, la atarás en tu mano, se la repetirás a tus hijos. Cuando va, hermano, óigame, ¿qué cree que estaba haciendo Jesús? Estaba tratando de que esta palabra, bueno, Dios a los judíos, que esta palabra, la ley, lo que ellos conocían como la ley, no quedara tirada, no quedara esparcida en el aire, sino que fuera parte de su vida, y a través de esto, la vida de estos jóvenes pueda cambiar o fuera cambiando. Ahora en nuestros días, en el Evangelio, ¿qué decimos? La palabra de Dios, ¿dónde tiene que estar, hermano? Uy, Dios santo, ¿dónde tiene que estar la palabra de Dios ahora, hermano? En su corazón. Yo les decía ayer a los hermanos, y vengo hace unos días diciéndole esto, hay una desconexión del conocimiento que tiene con la acción que hacen. Eso hacían los fariseos. Ellos tenían un conocimiento, pero tan amplio, tan alto, que su práctica era una práctica fuera, pero fuera de lo normal. Como que, mire, usted ha oído hablar de la mala praxis de los doctores. En nuestro país han pasado tantos casos, aquí he visto lo mismo. En nuestro país entró un niño por un problema de hidrocefalia, yo no sé si se acuerda, fue masonado, y salió amputado de un brazo. Eso fue un relajo porque los papás denunciaron al Seguro Social porque el niño entró por un problema de agua en su cerebro y salió sin un brazo. ¿Y qué tenía que ver el brazo? Que dice, ahí le cortaron para que saliera el agua. Se equivocaron, hubo una mala praxis ahí, hermano, eso fue un relajo. De ahí la historia de esta señora que fue al seguro, le cortaron la pierna equivocada y la pierna enferma, querían amputar, se la arreglaron. Así de sencillo, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que lo que aprendió, lo que tenía en letra, en la práctica no existía. Muchas veces nosotros lo que tenemos en conocimiento de Dios, hermano, en la práctica, perdone. Sí, sé que lo perdonó. Usted sabe que debe perdonar, ¿verdad? Amén. ¿Por qué no perdona? ¿Por qué se sigue envenenando el corazón, hermano? Usted sabe que tiene que orar, hermano. ¿Por qué no ora? Usted sabe, oiga, hermano, cuando usted ora, Dios hace grandes cosas en su vida. Usted lo sabe, pero no lo hacemos, no oramos. Usted sabe que cuando usted ora, hermano, Dios abre la ventana de los cielos. Dios dice que abre los cielos, quita el cielo de bronce y bendice su familia. Y usted está sufriendo, ¿qué me pasa, hermano? Busque de Dios, ore por su familia. Mire, ¿verdad que estamos llorando? Es que estamos sufriendo. ¿Cuánto ora usted por su familia, hermano? Es que mi esposo se fue con otra. Unas le dan gracias a Dios, otras sufren. ¿Por qué no oran, hermano, por esto? Señor, que este hombre regrese. Mire, dice la Biblia que lo que Dios juntó, el hombre no lo separa, pero muchas veces hay relaciones que no las juntó, no las hizo Dios, las hizo usted. De repente se metió con un hombre casado y lo obligó, ¿verdad?, a casarse con usted, o acompañado, lo que fuera, ya tenía hijos con otras mujeres. Y usted se metió también con él, se había embarazado y lo obligó a que se casara con él. Y yo te casas conmigo porque así como es aquella, mejor nos casamos. Y está en problemas ahora, ¿verdad? Señor, ¿por qué me hace esto? No, si Dios no le ha hecho nada, usted se metió en ese rol. Se robó ese hombre que no era suyo, ¿verdad? O se robó la mujer que no era suya. Hermano, óigame, y usted sabe que hay cosas que las tenemos que ordenar delante de Dios. En este caso, usted sabe que debe de orar, entonces tenemos la práctica, perdón, tenemos el conocimiento, pero la práctica no la tenemos. Usted sabe que debe de venir al culto y servirle a Dios con toda su corazón. Y venimos al culto, ¿y cómo le servimos a Dios, hermano? Usted sabe que hay que adorar a Dios con toda la fuerza de su corazón. ¿Cómo adora a Dios? Así como camina o así como trabaja, adora a Dios, ¿verdad? ¿Cómo trabaja, hermano? Todo de mala gana, si vienen a orar también, ¿verdad? Porque al trabajo algunos van de mala gana, el día de pago van saltando en un pie, ¿verdad? A ver billete, hermano. Pero óigame, a Dios, ¿cómo lo adoramos, hermano? ¿Cómo le sirve usted a Dios? Óigame, hemos estado leyendo en el libro de Hebreo, a Dios sírvale con todo su corazón. Él no se queda con nada de lo que usted le da. Dios no se queda con el servicio que usted le da. Dios no se queda con nada cuando usted de verdad ama a su prójimo. Dios bendice el buen corazón, hermanos. La Biblia dice que usted no pague mal por mal, sino que dice que antes bien se detenga cuando alguien le haga mal. Usted páguele con el bien y va a ver la recompensa de Dios en su vida. Pero cuando usted paga mal por mal, déjeme decirle, lo que usted siembra va a cosechar, siendo usted cristiano. Ella se metió con otro, yo me meto con otro. Ella se fue con otro, yo me voy con otro.
Déjeme decirle, y esa es una cadena de maldiciones. Oye, ese es el mundo. Así está, y ¿sabe qué es lo peor? Que dentro de la iglesia está pasando lo mismo. Pareciera que el hombre es infiel, la mujer debe ser infiel también, y es cristiana, y son cristianos. Hermano, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Qué nos está pidiendo la Biblia? Hermano, antes bien haga las cosas buenas. Dios nos hizo para buenas obras, hermano. Dios no lo hizo para malas obras. Entonces Jesús le está diciendo, estos hombres ensanchan sus filacterias, ponen esas cajitas físicamente, lo hacen, pero la pregunta es, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve que usted venga al culto, hermano? Si al salir de aquí sale igual o peor. Venga al culto de verdad, y de verdad le digo, ame a Dios con toda la fuerza de su corazón, y usted va a ver la recompensa de Dios para su vida. Usted va a ver, oiga, la recompensa de Dios para con sus hijos. Yo siempre les he contado esto a mi madre decía, hay que ayudarle a otra persona, porque yo no sé dónde van a ir a parar ustedes y van a necesitar que otros vayan. Ella decía, voy a sembrar para el futuro de ustedes. ¿De qué manera? Ayudándole a otras personas. Yo creo que esa es una buena visión, hermanos, para el futuro. Ayúdenle a otros. Vea, hermanos, la necesidad de otros. Yo les decía el viernes a los hermanos, me gustó esto que salió ahí. Cuando usted haga algo bueno, hágaselo a alguien que nunca le pueda pagar lo que le hizo. Así, hágalo. Pero como usted no, este fulano no me va a poder ayudar, mejor no le ayude. Yo le voy a ayudar a quien me ayude. A quien no me ayude, pues hay que hacerlo comunión. Él lo deja usted, hermano, óigame, hágale una buena obra a quien no le pueda pagar nunca. A quien nunca le pueda dar ni siquiera un vaso de agua, entonces déle eso. Por eso es que tanto pobre, ¿verdad? Porque como nadie le quiere ayudar, porque no le va a poder ayudar. Entonces, hermano, Jesús está dando una recomendación y dice, hermano, lo que aprendamos, póngalo en práctica, porque el conocimiento no sirve de nada si usted no lo está poniendo en práctica. La palabra de Dios en su corazón no funciona si usted solo la conoce, pero no actúa conforme a ella. ¿Conocemos a Dios? Usted dice sí. ¿Conoce la palabra de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué no la ponemos en práctica? Póngala en práctica y va a ver la bendición de Dios para su vida. Regálele un aplauso, Señor.